Hola Shema, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Antes de comenzar nuestro viaje espiritual de hoy, me gustaría pedirles que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones. Así no se perderán ninguna de nuestras reflexiones bíblicas. Y por favor, compartan este video con alguien que crean que pueda ser bendecido por este mensaje. Ahora, sumerjámonos en las profundidades de la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles sobre algo que ha tocado mi corazón profundamente. El Salmo 139. Este salmo es una joya preciosa que nos revela el amor incomparable y el conocimiento infinito que Dios tiene de cada uno de nosotros. En un mundo donde a menudo nos sentimos solos, incomprendidos u olvidados, este salmo nos recuerda que hay alguien que nos conoce completamente y nos ama incondicionalmente. ¿Alguna vez te has sentido invisible? ¿Has tenido la sensación de que nadie realmente te entiende o se preocupa por lo que estás pasando? Tal vez estés enfrentando una enfermedad, lidiando con la pérdida de un ser querido o simplemente sintiéndote abrumado por las presiones de la vida. Quiero que sepas que no estás solo. Dios te ve, te conoce y está contigo en cada momento. Comencemos leyendo el primer versículo del Salmo 139. Señor, tú me examinas y me conoces. Piensa en esto por un momento. El Creador del universo, el Dios Todopoderoso, se interesa en conocerte personalmente. ¿No es algo increíble? No solo tiene un conocimiento superficial de quiénes somos, sino que nos examina profundamente. Él conoce nuestros pensamientos más íntimos, nuestros sueños más secretos y nuestros miedos más profundos. En un mundo donde las relaciones a menudo son superficiales, donde las personas están más preocupadas por publicar la foto perfecta en las redes sociales que por construir conexiones genuinas, es reconfortante saber que hay alguien que realmente nos conoce por completo. Dios no se impresiona con nuestra apariencia externa o con lo que otros piensan de nosotros. Él ve directamente nuestro corazón. Recuerdo una época en mi vida cuando me sentí completamente perdido. Acababa de jubilarme y, de repente, sentí como si hubiera perdido mi propósito. Pasé días deambulando por la casa, preguntándome qué hacer con el resto de mi vida. Fue en ese momento de confusión y duda cuando me encontré con este salmo. Las palabras, tú me examinas y me conoces, me golpearon como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Me di cuenta de que, incluso cuando no sabía qué dirección tomar, Dios me conocía completamente y tenía un plan para mí. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Perdido, confundido, sin saber cuál es el próximo paso? Déjame decirte, Dios te conoce. Él sabe exactamente dónde estás, no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. Y Él tiene un propósito maravilloso para tu vida. Vayamos al segundo versículo. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Percibes de lejos mis pensamientos. Esto me recuerda cómo Dios está íntimamente involucrado en cada aspecto de nuestras vidas. Él no es un Dios distante que creó el mundo y luego lo abandonó. Está activamente presente en cada momento de nuestro día. Piensa en esto. Cuando te sientas a tomar tu desayuno, Dios lo sabe. Cuando te levantas para comenzar tu día, Dios lo sabe. Cuando te acuestas por la noche, reflexionando sobre los eventos del día, Dios lo sabe. Él percibe tus pensamientos incluso antes de que los expreses. Esto puede parecer aterrador para algunos. Después de todo, todos tenemos pensamientos que preferimos mantener en secreto. Pero la verdad es que el conocimiento íntimo que Dios tiene de nosotros es una expresión de su amor. Él nos conoce completamente y aún así nos ama incondicionalmente. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, Dios dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Este versículo hace eco de la verdad que encontramos en el Salmo 139. Dios nos conoce desde antes de nuestro nacimiento y tiene un plan para nuestras vidas. Continuando con el versículo 3 de nuestro Salmo, tú escudriñas mi andar y mi reposo. Estás familiarizado con todos mis caminos. La palabra escudriñar
Aquí significa examinar minuciosamente, investigar con cuidado. Dios no solo observa nuestras acciones superficialmente, sino que examina cuidadosamente cada paso que damos. Esto me hace recordar una historia que escuché recientemente sobre una señora mayor llamada María. María vivía sola y a menudo se sentía aislada y olvidada. Un día, decidió dar un paseo por el parque cerca de su casa. Mientras caminaba, tropezó y cayó. En ese momento de miedo y dolor, recordó este versículo: Dios oró: sé que tú escudriñas mi andar, viste mi caída, por favor, ayúdame. En ese preciso momento, un joven que pasaba la vio y corrió a ayudarla. María vio en ese evento no solo la bondad de un extraño, sino la mano de Dios trabajando en su vida. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos hemos sentido como María, solos, olvidados, temiendo que nadie notará si caemos? Este salmo nos recuerda que Dios siempre está ahí, observando cada paso, listo para levantarnos cuando tropezamos. El versículo 4 dice: aún no está la palabra en mi lengua, y tú, Señor, ya la sabes toda. Esto me hace pensar en todas las veces que he luchado para expresar mis sentimientos en oración. A veces, el dolor es tan profundo o la confusión tan grande que ni siquiera sabemos cómo poner en palabras lo que estamos sintiendo. Qué consuelo saber que Dios ya conoce lo que está en nuestros corazones, incluso antes de que intentemos expresarlo. Recuerdo un momento en mi vida cuando recibí un diagnóstico médico aterrador. Me senté en mi habitación, queriendo orar, pero sin palabras para expresar el miedo y la preocupación que sentía. Fue entonces cuando recordé este versículo. Simplemente cerré los ojos y dije: Dios, tú ya lo sabes. Y en ese momento sentí una paz que supera todo entendimiento, como nos promete Filipenses capítulo 4, versículo 7. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Incapaz de encontrar las palabras correctas para expresar lo que hay en tu corazón? Déjame animarte. Dios ya lo sabe. No necesitas tener las palabras correctas. Él entiende tus suspiros más profundos y tus lágrimas silenciosas. Ahora, vayamos al versículo 5. Por detrás y por delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. ¡Qué imagen tan poderosa! Dios no solo nos observa desde lejos, sino que nos rodea completamente con su presencia y protección. Está detrás de nosotros, guardando nuestro pasado y protegiéndonos de ataques traicioneros. Está delante de nosotros, guiando nuestros pasos y preparando el camino. Y su mano está sobre nosotros, bendiciéndonos y guiándonos. Esto me recuerda el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así como el pastor protege a sus ovejas, Dios nos rodea con su amor y cuidado. Piensa en un momento en tu vida cuando te sentiste verdaderamente protegido. Tal vez cuando eras niño y tus padres te abrazaban durante una tormenta aterradora. O tal vez cuando un amigo estuvo a tu lado durante un periodo difícil. Ahora, multiplica ese sentimiento de seguridad por 1000. Así es como Dios nos rodea con su amor y protección. El versículo 6 nos deja maravillados. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Aquí David expresa su asombro ante el conocimiento íntimo que Dios tiene de nosotros. Es algo que va más allá de nuestra comprensión humana. En un mundo donde la tecnología avanza rápidamente y tenemos acceso a una cantidad increíble de información, todavía hay mucho que no entendemos. Cuanto más aprendemos sobre el universo, más nos damos cuenta de cuánto aún no sabemos. De la misma manera, cuanto más contemplamos el conocimiento que Dios tiene de nosotros, más nos maravillamos de su grandeza y amor. Esto me recuerda a Isaías capítulo 55, versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay un misterio y una majestad en el conocimiento de Dios que debemos abrazar con humildad y admiración. Continuando con el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
Esta es una pregunta retórica que David hace, no porque quiera huir de Dios, sino para enfatizar la omnipresencia divina. No importa a dónde vayamos o qué hagamos, no podemos escapar de la presencia de Dios. Esto puede sonar aterrador para algunos, especialmente si estamos cargando culpa o vergüenza, pero la verdad es que la omnipresencia de Dios es una fuente de consuelo y seguridad. No importa dónde estemos, Dios está allí, ya sea en el pico más alto de la montaña o en el valle más profundo de la depresión. Dios está con nosotros. Recuerdo una época en mi vida cuando me sentí completamente solo. Mi cónyuge había fallecido recientemente y me mudé a una nueva ciudad para estar más cerca de mis hijos. Todo era nuevo y aterrador. Una noche, sentado solo en mi nuevo apartamento, me sentí abrumado por la soledad. Fue entonces cuando recordé este versículo. Me di cuenta de que, incluso en ese lugar desconocido, Dios estaba conmigo. Su presencia llenó la habitación y mi corazón de paz. ¿Te has sentido así alguna vez? Solo en un lugar desconocido, ya sea física o emocionalmente. Recuerda, nunca estás realmente solo. Dios siempre está contigo. Los versículos 8 y 9 elaboran más sobre esta idea. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, David está usando lenguaje poético para describir los extremos de la existencia. Los cielos representan el punto más alto, mientras que el Seol representa el punto más bajo. El alba y el extremo del mar representan los puntos más distantes al este y al oeste. En todas estas situaciones extremas, Dios está presente. Esto me recuerda las palabras de Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No importa dónde estemos en la vida, en la cima del éxito o en el fondo del fracaso, en el apogeo de la alegría o en las profundidades de la desesperación, Dios está con nosotros. El versículo 10 concluye este pensamiento. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. La mano de Dios no solo nos rodea, como vimos anteriormente, sino que también nos guía y nos sostiene. Piensa en esto por un momento. El Creador del universo, el Dios Todopoderoso, se preocupa lo suficiente por nosotros como para guiarnos personalmente y sostenernos con su propia mano. Esto me recuerda a Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué promesa tan poderosa! Dios no solo está con nosotros, sino que Él nos fortalece, nos ayuda y nos sostiene. Recuerdo un periodo en mi vida cuando enfrenté una serie de desafíos de salud. Los médicos estaban perplejos, y yo me sentía cada vez más débil y desanimado. Fue durante ese tiempo que me aferré a esta promesa. Cada mañana me despertaba y decía en voz alta, «Tu mano me guiará y me sostendrá hoy, Señor». Y día tras día sentí la fuerza de Dios sosteniéndome, incluso cuando mi cuerpo estaba débil. ¿Estás enfrentando alguna situación que parece más grande que tus fuerzas? Recuerda, la mano de Dios está ahí para guiarte y sostenerte. No necesitas enfrentar tus desafíos solo. Ahora, vayamos a los versículos 11 y 12. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¡Qué pasaje tan poderoso! David está reconociendo que incluso en las situaciones más oscuras de la vida, Dios todavía ve y todavía está presente. A veces, podemos sentir que nuestras circunstancias son tan sombrías que ni siquiera Dios puede vernos o alcanzarnos. Tal vez estés pasando por un periodo de depresión, duelo o desesperación. Tal vez hayas cometido errores de los que te avergüenzas profundamente y sientes que estás escondido en las tinieblas de la culpa. Pero este salmo nos recuerda que no hay oscuridad que pueda ocultarnos del amor y la gracia de Dios.
Esto me recuerda a Juan capítulo 1, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es esa luz que brilla en nuestra oscuridad, sin importar cuán profunda sea. Recuerdo una época en mi vida cuando me sentí completamente envuelto en tinieblas. Había cometido errores que me avergonzaban profundamente y sentía que no merecía el amor de Dios. Me escondía de mis amigos, de mi familia, e incluso intentaba esconderme de Dios. Pero fue en ese momento oscuro cuando experimenté la verdad de estos versículos. Dios me encontró en mi oscuridad y su luz brilló aún más intensamente. ¿Alguna vez te has sentido así, escondido en la oscuridad de la vergüenza o la desesperación? Déjame decirte, no hay oscuridad tan profunda que la luz de Dios no pueda penetrar. Él te ve, te ama y quiere sacarte de esa oscuridad. Pasemos ahora a los versículos 13 y 14. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Aquí, David reflexiona sobre la maravilla de la creación de Dios, específicamente la creación de cada ser humano. Piensa en esto por un momento. Cada uno de nosotros es una obra maestra creada por Dios. Desde el momento de nuestra concepción, Dios ha estado involucrado en cada detalle de nuestro ser. Nuestros cuerpos son tan complejos, tan intrincadamente diseñados, que los científicos todavía están descubriendo nuevas maravillas sobre cómo funcionamos. Esto me recuerda a Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No solo somos creación de Dios, sino que fuimos creados con un propósito. Hace unos años, tuve la oportunidad de sostener a mi primer nieto recién nacido. Mientras miraba su rostro perfecto y sus diminutos dedos, me maravillé de la obra de Dios. Cada detalle, desde sus huellas dactilares únicas hasta el color de sus ojos, fue diseñado cuidadosamente por nuestro Creador. En ese momento, comprendí de una manera nueva cuán preciosos somos para Dios. ¿Alguna vez te has sentido insignificante o sin valor? Recuerda, eres una obra maestra de Dios. Él te formó cuidadosamente y te creó con un propósito. Eres valioso más allá de lo que puedas imaginar. Continuemos con los versículos 15 y 16. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Estos versículos nos recuerdan que Dios nos conoce desde antes de nuestro nacimiento. Incluso cuando estábamos ocultos en el vientre de nuestra madre, Dios nos veía y nos conocía. Cada día de nuestra vida fue planeado por Él antes de que naciéramos. Esto me hace pensar en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene planes para cada uno de nosotros, planes para nuestro bien. Recuerdo cuando mi esposa y yo estábamos esperando nuestro primer hijo. Pasamos meses preparándonos, decorando la habitación del bebé, eligiendo nombres, soñando con su futuro. Y sin embargo, nuestros planes y sueños palidecen en comparación con los que Dios tiene para cada uno de sus hijos. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu propósito en la vida? ¿Te has sentido perdido o sin dirección? Recuerda, Dios te ha conocido desde antes de tu nacimiento y tiene un plan para tu vida. Nunca es demasiado tarde para descubrir y abrazar ese propósito. Ahora, veamos los versículos 17 y 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, y aún estoy contigo. Aquí David expresa su asombro ante los pensamientos de Dios. La idea de que el Creador del universo piensa en nosotros constantemente es abrumadora. Sus pensamientos hacia nosotros son más numerosos que los granos de arena en todas las playas del mundo.
Esto me recuerda a Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hace unos años, atravesé un periodo de profunda depresión. Me sentía solo, olvidado, insignificante, pero un día, mientras caminaba por la playa, estos versículos vinieron a mi mente. Tomé un puñado de arena y la dejé escurrir entre mis dedos. Mientras veía los incontables granos caer, me di cuenta de que los pensamientos de Dios hacia mí eran aún más numerosos. En ese momento, sentí el amor de Dios de una manera tangible y poderosa. ¿Alguna vez te has sentido olvidado por Dios? ¿Has pensado que tus problemas son demasiado pequeños para que Él se preocupe? Déjame asegurarte, los pensamientos de Dios hacia ti son constantes y preciosos. Él piensa en ti más veces de las que puedas imaginar. Los versículos 19 al 22 toman un giro interesante. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Estos versículos pueden parecer duros a primera vista. David expresa su indignación hacia aquellos que se oponen a Dios. Es importante entender que esto no es una llamada a la violencia o al odio personal, sino una expresión de la seriedad del pecado y la oposición a Dios. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a amar incluso a nuestros enemigos. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Sin embargo, también estamos llamados a aborrecer el pecado y a mantenernos firmes en nuestra fe. Es un equilibrio delicado que requiere sabiduría y gracia. Recuerdo una situación en la que un colega en el trabajo constantemente se burlaba de mi fe. Al principio, sentí enojo y resentimiento, pero luego recordé estas enseñanzas. Comencé a orar por él y a mostrarle amabilidad. Con el tiempo, su actitud cambió e incluso comenzó a hacer preguntas sobre mi fe. ¿Has enfrentado oposición debido a tu fe? ¿Te has sentido enojado con aquellos que rechazan a Dios? Recuerda, estamos llamados a amar a todos, incluso a nuestros enemigos, mientras nos mantenemos firmes en nuestra fe. Finalmente, llegamos a los últimos dos versículos del Salmo, el 23 y el 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aquí, David concluye con una oración valiente. Después de reflexionar sobre el conocimiento íntimo que Dios tiene de nosotros, David invita a Dios a examinarlo aún más profundamente. Está dispuesto a que Dios escudriñe cada rincón de su corazón y sus pensamientos. Esta es una oración que requiere coraje. No es fácil abrirnos completamente a Dios, permitirle que vea nuestros pensamientos más profundos y nuestros motivos más ocultos. Pero es una oración necesaria si queremos crecer espiritualmente y acercarnos más a Dios. Esto me recuerda a 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nos abrimos honestamente a Dios, Él no nos condena, sino que nos perdona y nos purifica. Hace unos años, pasé por un periodo de introspección profunda. Me di cuenta de que había áreas en mi vida que no había entregado completamente a Dios. Decidí hacer esta oración de David mi oración diaria. Fue un proceso doloroso a veces, pero también increíblemente liberador. Dios reveló áreas de mi vida que necesitaban cambios y me guió hacia un camino de mayor intimidad con Él. ¿Estás dispuesto a hacer esta oración? ¿Estás listo para permitir que Dios examine cada parte de tu vida? Puede dar miedo, pero te prometo que el resultado vale la pena.
Al concluir nuestra reflexión sobre este hermoso salmo, quiero animarte a tomarte un momento para meditar en estas verdades. Dios te conoce íntimamente, te formó cuidadosamente, está contigo en todo momento, en la luz y en la oscuridad. Sus pensamientos hacia ti son preciosos e innumerables, y Él quiere guiarte en el camino eterno. No importa lo que estés enfrentando hoy, no estás solo. El Dios que creó el universo te conoce por nombre y te ama con un amor eterno. Permite que esta verdad penetre en lo más profundo de tu corazón y transforme tu vida. Antes de terminar, quiero invitarte nuevamente a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones. Así podrás recibir más reflexiones como esta que te ayudarán en tu camino espiritual. También te animo a que compartas este video con alguien que creas que pueda ser bendecido por este mensaje. Y por favor, déjanos un comentario compartiendo cómo este salmo ha impactado tu vida o si tienes alguna petición de oración. Estamos aquí para apoyarte en tu camino de fe. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.